Nadie sabe qué se está diciendo. Ni la misma persona que está hablando. No se sabe qué está diciendo. Ahora, con esto, yo no estoy diciendo que no hay estas clases de lenguas, porque si los hay, yo los hablo. Pero esa es lengua para oración. Esa no es lengua para hablar contigo. Esa es mi lengua para orar al Señor. La misma palabra de Dios lo dice en Romanos, que en veces nosotros gemimos con unos gemidos, unos gemidos que no entendemos qué es lo que se está diciendo, pero el Espíritu es el que está gimiendo palabras que no se entienden con pero el Espíritu que conoce qué es la mente del Espíritu, sabe cuál es la necesidad del Hijo de Dios que está buscando. ¿Ok? Ahora, ahí están todos los lenguajes. Okay, so one of the things I wanted to say about this was that in this specific occasion, they weren't speaking Shorobaba. They were speaking, and so that God was giving them to speak the marvels, the marvels they were speaking, they were showing forth the glory of God. They were speaking His word. And they were speaking it in every man's language so that everybody could understand what was being said. Because when you're in those places and they start doing all that Shorobaba stuff, nobody understands what anybody is saying. And not even the person that's doing whatever he's saying, he doesn't even understand either. But by saying this, I'm not saying that there aren't these types of tongues, because there's angelic tongues. Okay? There is the language the angels speak. There's different languages. And that language, those tongues and that language is for prayer. It's not to do in front of everybody. It's for prayer. It's when you're praying. Okay. Questions, answers. Entonces, Pedro es el que se levanta aquí a predicar el Evangelio a todos los judíos que estaban ahí, de todos los diferentes países. Les he preguntado en tiempo pasado y otra vez les pregunto, ¿por qué estaban todos ahí? Pentecost, right? ¿Qué es Pentecost? ¿Qué es el Pentecost? What do I say in Spanish? Pentecost. Pentecostés, gracias. Ya se me está olvidando el español también. ¿Qué es el Pentecostés? ¿Ya se les olvidó? What is Pentecost? What Jewish celebration is it? It's a celebration right after Passover. Es la celebración despuesito de Pascua. Shavuot. What is Shavuot? ¿Qué es Shavuot? Dije Shavuot, dijeron, pues sí. Y luego dije, ¿qué es Shavuot? Pues quién sabe. Shavuot es, gloria al Señor. ¿Cuándo se celebró la primera Pascua? ¿A dónde se celebró? Where they celebrate the first Passover at? Where? Egypt, Egipto. Y de ahí, ¿qué pasó? What happened from there when they celebrated the first Passover? What happened? They packed up and they started walking. Agarraron sus cosas y comenzaron a caminar. ¿Cuántos días caminaron? How many days they walked? Pues no sabemos. Pero el chiste está que Shavuot es cuando el Señor les habló del monte, porque sabemos que ahí estaban en el monte y el Señor le dijo a Moisés, santifica el pueblo. Dile que lavan su ropa 3 días, que no llegan su mujer, que se preparan porque entonces no sabemos cuántos días caminaron. Pero Shavuot es cuando el Señor les dio, pues dice Shlomo, ¿verdad? Los dichos, los mandamientos, ¿verdad? Lo que nosotros decimos los mandamientos.
cuando el Señor habló con ellos del monte Sinaí. Shavuot is when God spoke to the Jewish people and gave them the commandments, okay? Moses wrote the Torah in the 40 days that he was on the mountain. He wrote the Torah. He didn't sleep day and night. He didn't eat or drink day and night. He was in the presence of the Lord. And the Lord dictated to him, and he wrote. He wrote the Torah. 50 days, that's what it means. Pentecost, Shavuot means when they got the law, but Pentecost means 50. And they start counting. It's called, they're counting the Omer. It's stuff we don't know too much about, but they count 50 days from the Passover. They count 50 days, and now it's Shavuot. That's why all these Jewish peoples were there. How many days before that did the Lord ascend back into heaven? Mathematics, right? 10, right? Because the Lord spent 40 days here after his resurrection. Then he ascended. He said, wait here in Jerusalem. And 10 days had passed. And that's when they were filled with the Spirit of the Lord. Entonces, 50 días caminaron de Egipto para llegar, o más bien para que llegara el momento cuando en el monte Sinaí, cuando el Señor les dio los mandamientos. 40 días y noches estuvo Moisés en el monte con el Señor, no comió, no bebió, no durmió. En esos 40 días el Señor le dictó y Moisés escribió los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Entonces, la razón que estaba toda esa gente, estos varones de todos los países en ese entonces, era porque estaban celebrando Shavuot, que es una de las celebraciones mayores en el pueblo judío, cuando recibieron la Torah. ¿Cuántos días había pasado desde que el Señor se había ascendido otra vez para arriba? Porque eran 50 días que se cuenta desde la Pascua hasta Shavuot. 50 días. Entonces, 10 días antes el Señor había ascendido para arriba. Pasaron 10 días y cuando, como dice aquí, cuando vino el cumplimiento de Pentecostés, se oyó el estruendo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ok, ahora sí. Entonces, están oyendo que están hablando en su lenguaje y uno dice, un burlador dice, estos están borrachos. Entonces, el hermano Pedro, tomado con un celo del Señor, comenzó a hablar y dijo, estos no están borrachos, esto es cumplimiento de la palabra del Señor. Todos nosotros, hermano, debemos de desear, esto es cumplimiento de la palabra del Señor, debemos de desear ser llenos del Espíritu Santo de Dios, porque escucha la promesa. And they were speaking the marvels and the glories of God, and all the men were listening and hearing. And then some scorner trying to make fun, a joker, he said, oh, these are drunk. And Peter, taken by the Spirit of the Lord with zealousness of God, he spoke up and he said, these men are not drunk, but this is the fulfillment of the Word of God. And this fulfillment of the Word of God, we should desire it, because we should desire this promise. And so, entonces Pedro le predica. Él toma el lugar lleno del Espíritu Santo del Señor y comienza a predicar la palabra del Señor. Y después de predicar, caen todos bajo la convicción de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. Cortados en el corazón, dice la palabra de Dios. Verso 37.
Porque Pedro les dijo, ustedes crucificaron al Señor Jesucristo después de su mensaje. Y dice el verso 37. Dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Dice, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón. Fue tan tremendo la convicción del Espíritu de Dios en sus corazones. ¿Y qué fue la pregunta que hicieron? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Qué tremendo está eso. ¿Qué haremos? ¿Qué dice la gente hoy en día? En esos días he estado oyendo ahí diferentes predicadores. Ay, nomás ten fe en el Señor. Nomás cree. Pero estos hombres, bajo una convicción de parte del Espíritu de Dios, oyendo la palabra, estaban oyendo la voz de Dios, dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuántos se acuerdan cuando Juan Bautista bautizaba? Como que hace falta leer otra vez. Hace falta repasar, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Casi les dijo demonios. Serpientes les dijo. Hipócritas. ¿Quién les dijo? ¿Quién les avisó? Huir del juicio de la condenación venidero. Qué tremendo está eso. ¿Y qué les dijo? Vente, pobrecitos, vente, ahorita los voy a bautizar. ¿Qué les dijo? Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces vénganse y los bautizo. ¿Qué son frutos de arrepentimiento? Pon en orden tu vida, pon en orden tu caminar. Está viviendo en pecado, deja el pecado. Comienza a vivir una vida santa. O sea, eso es traer y comienza, principio, a buscar al Señor y a caminar con el Señor. So, the Apostle Peter preaches the word of God to them. In verse 36, the last thing, man, he got the sword of the Lord out and he just stuck it right inside of their heart and left it there. And he told them, verse 36, therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made that same Jesus whom you have crucified, both Lord and Christ. He told them, he said, you guys crucified him. Let all of the house of Israel know assuredly that this Jesus whom you crucified, he just got the sword of the Lord and stuck it right in their heart and he left it there. He says, he made him Lord and Christ. And what is the next verse? What does he say? And when they heard this, he says, they were pricked. The Bible uses the word pricked. They were cut. They were brought under the conviction of the word of the Lord. Pay attention. They were brought under the conviction of the word of the Lord. They were cut to the heart. And it was so powerful upon them. They said to Peter and to the other, they said, men and brethren, what shall we do? What must we do? And I was listening to different preachers this past couple of days, just believe in the Lord, and everything will be fine. Have faith in the Lord. If you confess with your mouth, believe in your heart. And, but how many of you remember how John the Baptist
would preach when he was at the Jordan River. And when he saw the people coming to him, he called them, he almost called them demons. He told them, you serpents, you hypocrites, who has warned you to flee from the day of judgment? And then he told them, he said to them, go and bring forth fruits worthy of repentance. Show that you have repented of your sinful lifestyle. That's what he told them. Nowadays, someone, oh, I want to get baptized. Oh, do you believe? Yeah, I believe. Okay, come on. We'll baptize you. They haven't shown any fruit of repentance, any works of repentance, where they've turning away from the world, turning away, because this is the gospel of the Lord Jesus Christ, where we turn away, we surrender our life here in this world, and we give our life now to the Lord Jesus to live for Him. Porque ese es el Evangelio. Cuando les dijo, vayan y traigan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, arrepiéntate, arrepiéntese de su vida pecadora, arrepiéntese, rechaza el mundo, deje el mundo completamente. La palabra de Dios está lleno de instrucciones. Y podemos oírlos y oírlos y oírlos. Pero cuando se oye la palabra de Dios y no se mezcla con fe, no es de provecho. Nada más se oye y se va, está ahí lo mismo. No cambia. What shall we do? ¿Qué debemos de hacer? Entonces, ¿qué les dice Pedro? Esta es la primera vez que se bautice después que murió, resucitó y ascendió para atrás al cielo. Esta es la primera vez que se bautice. ¿Qué le dice Pedro? Arrepentíos. Número 1, arrepentíos. ¿Qué es el arrepentimiento? Juan el Bautista les dijo, vayan y traigan frutos dignos. Ahorita no te voy a bautizar. No es correcto. Arrepiéntate primero. Entrégate a Cristo. Deja de pecar. Comienza a caminar con el Señor. Arrepentíos, y luego les dice el orden, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Dónde quedó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Allá se quedó en el capítulo 28. Los títulos allá se quedaron, porque ese mandamiento era un mandamiento dirigido solamente a esos 11 hombres. Ese mandamiento no era dirigido a nadie más, nomás para ellos. Y solo les dio a ellos autoridad, poder para interpretarla. ¿Y qué les dice? La promesa que les dije hace rato. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, hablando con todos los que estaban ahí. Y para vuestros hijos de ellos. Y para cuantos, y dice, y para los que están lejos. Hablando todavía del pueblo judío. Y todos cuantos nuestro Dios llamare. Esos somos nosotros. El mandamiento de arrepentirnos, de bautizarnos, y Él es el que promete dar el Espíritu Santo, un tesoro tremendo, glorioso y maravilloso,
que sin Él no podemos caminar aquí con el Señor, no vamos a agradar al Señor aquí. Y que es de necesidad de buscarlo. Porque dije que es una promesa maravillosa. Es mucho mejor que el oro. Es mucho mejor que el dinero. Nosotros invertimos 8, 7, quién sabe cuántas horas, ¿verdad? Trabajando y ganando el dinero. Y cuando llega el cheque se le pone una sonrisa así. Se emborracha del dinero. Pero para buscar el Espíritu de Dios, aleluya, para trabajar y buscar y escarbar y buscar ser lleno del Espíritu Santo del Señor, buscar ese tesoro. No, estoy muy cansado. Pero cuando se acaban los centavos, se acaba la comida, cuando vienen los problemas, entonces sí uno comienza a acudirse al Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. Su voluntad de Él es de llenarnos de su Santo Espíritu. Pero si no hay iniciativa de nuestra parte, si no hay deseo y no hay hambre, pues entonces no va a haber tampoco Espíritu Santo. Está tremendo. Este nomás es el primer bautismo. And so they were cut to the heart and they asked them, brothers, what should we do? And Peter said to them, repent. That's the first thing he said, repent. And you know, my brothers, my sisters, with all respect, we need to be repenting every day. We do. We have to have a spirit of repentance, a heart of repentance. We have to be repenting every day. And remember what John the Baptist said. He told them, bring forth fruits worthy of your repentance. Don't come to me to get me to baptize you if you're not repented yet. And then, this is what Peter told them that day. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And the titles, Father, Son, and Holy Spirit, they stayed over there in Matthew chapter 28. Because that commandment that the Lord Jesus gave them, He gave it only to those 11 men. He only gave them authority to interpret it, to bring forth a correct interpretation. And that's exactly what happened that day. They got revelation that day. They understood because God gave them that authority. And he told them, be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And then he says to them, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is unto you, speaking to all those men that were there, and